hermanos y amigos que cada viernes se encuentran conmigo a través de su programa La Voz del Obispo. Grandemente es para mí estos encuentros porque muchos hermanos y hermanas de las distintas comunidades siguen esta transmisión y para mí pues es motivo de mucha alegría encontrarme hermanos, Soná, Cañaza, Las Palmas, incluso gente fuera de nuestra provincia, en Ocú, que siguen pues este programa. Para ellos todos un saludo muy cordial. Hemos tenido una semana en la que hemos trabajado en la conferencia episcopal y hay algunas ideas que me parecen interesantes, quería compartirlas con ustedes. Una de ellas es el Papa Francisco ha introducido o ha hecho, mejor dicho, unas cartas de su propia inspiración. Y esta carta es una para establecer el ministerio del catequista. Que el catequista sea un ministerio de catequista. Pero también, a su vez también, hay otros dos ministerios más que la gente puede acceder. Sin embargo, todavía pues no se puede decir que lo podemos hacer ya porque exige reglamentación. Y por esa reglamentación entonces aún estamos pues esa todavía espera para ver qué es, lo hemos hablado los obispos pues todo esto, pero todavía pues estamos esperando si hay alguna reglamentación, ya sea de parte de la conferencia episcopal o de parte de la misma Santa Sede, para que los laicos accedan al ministerio del catequista o al ministerio del lectorado y al ministerio del acolitado. Laicos, hombres o mujeres. Yo pensaba, por ejemplo, en el servicio que nosotros tenemos delegado de la palabra, que quizás algunos de ellos por tiempo, entonces ya no van a ser delegados de la palabra, sino van a ser catequistas. Porque el tema es que catequista nosotros le hemos reducido a darle catequesis a los niños, a los jóvenes de confirmación o a las personas que quieren recibir el sacramento del matrimonio. Pero en el término eclesiástico, en el término de la iglesia, el catecismo no es solamente dar catequesis a un grupito de niños, terminó ya el compromiso, no. Ser catequista es todo un compromiso mucho más serio, como de hecho lo han hecho los delegados de la palabra, que son perseverantes, que tratan de ser fieles a la iglesia, que viven en comunión con el párroco y con el obispo, que viven una vida congruente, es decir, están casados por la iglesia, o son viudos, o son solteros, pero que llevan una vida congruente de testimonio. Entonces, una de las características es precisamente ser testimonio para la comunidad. Eso es importante. El catequista no es solamente la persona que da una catequesis, la gente dice una charla, pues no es una palabra correcta, porque charla es cualquier cosa. En cambio, catequesis es enseñar la doctrina del Maestro Jesús. Pero esa vida tiene que ser coherente. La del catequista tiene que ser una vida muy coherente. Y por eso, entonces, la iglesia pues quiere establecer. Yo supongo que también a lo largo pues el ministerio del acolitado y el ministerio del lectorado también pues se le va a dar. Ahora bien, no, todavía por eso esperamos que eso sea reglamentado, porque no sabemos si el que recibe el ministerio del lectorado pues es lector hasta que se muera, o el acolitado es acolitado hasta que se muera, y también en el acolitado pueden participar las mujeres. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es ministros extraordinarios de la comunión. O sea, son cuatro cosas distintas. Uno es ser catequista con un ministerio como catequista, que es como el responsable de la comunidad en cuanto a la fe.
el que convoca a la comunidad, el que funda la iglesia, el que va trabajando en la iglesia, en la comunidad. No es solamente el que activa a la gente para que llegue cuando llegue el párroco, no, el que funda la iglesia para el trabajo en la comunidad. El acólito es el que ayuda al padre a servir en el altar. El ministro extraordinario de la comunión es el que está disponible para llevarle la comunión a los enfermos. No es para dar la comunión en la iglesia, no debe ser. Porque hay ministros de la comunión que solamente piensan que tienen que dar la comunión a los miembros de la comunidad que están reunidos en el templo. No, no es para ayudar al padre. En este caso, los acólitos también le correspondería dar la comunión allí, y los ministros extraordinarios serían los que llevarían la comunión a los enfermos que no vienen a misa, y eso sería pues con frecuencia. Si en la parroquia hay 50 enfermos, pues los ministros se distribuirían. Si hay 10 ministros, se distribuirían y serían 5 enfermos por ministro, y va el domingo a darle la comunión al ministro, a los enfermos, perdón. El lector pues también es un ministerio que también requiere formación. No es que cualquiera va a ser lector porque ya yo leo en la iglesia, ya soy lector. No, va a ser un ministro, un instituido. Eso es lo interesante, que va a ser instituido como ministro extraordinario de la comunión. Entonces yo creo que eso lo hemos hablado ahora en la conferencia. Yo creo que eso es importante, que la iglesia vaya tomando conciencia de esto. El Papa pues nos lo presenta, y tenemos pues nosotros que también ver, y también es un llamado de la iglesia. Yo supongo que tendrán entrevista con el párroco, luego pasarán una entrevista con el obispo, luego tendrán su formación, una formación diocesana, una formación por vicaría o formación parroquial. No sabemos cómo va a ser todo esto. Pero para mí sí es interesante todo esto, porque pienso que en este momento pues la iglesia sí necesita que también pues los laicos como que vayan comprometiendo más con su iglesia, que de verdad amen a su iglesia, y que vivan en comunión con sus sacerdotes, con sus párrocos, pero también en comunión con el obispo y en comunión con el Papa. Y eso tenemos que entender que en eso, por ejemplo, cuando uno ordena a un sacerdote, a un diácono le pide sí, obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Y eso es importante. El que quiere ser el lector tiene que manifestar que está en comunión con el obispo, con el párroco y con los párrocos que vengan. Porque hay una comunión, hay una especie de que si el párroco se va, me voy de la parroquia. No puede ser. Yo tengo que seguir en la parroquia. Esa es mi comunidad cristiana, donde yo recibo los sacramentos. No seguimos hombres. Todos somos hombres y todos morimos. En cambio, el que sigue al párroco, pues no podrá recibir el acolitado ni el lectorado, porque ese pues no va a servir a la parroquia. Y eso es importante, va a servir a su parroquia. Dos actividades más tenemos también a nivel de Iglesia Universal y que nosotros tenemos que hacer partícipes. Una es la primera Asamblea Eclesial para América Latina y del Caribe. Esta Asamblea Eclesial, el Papa quiere pues, desde que él ha llegado a su ministerio petrino, como sucesor de Pedro, el Papa ha hablado mucho sobre la sinodalidad. Y la sinodalidad, él quiere, o él busca que toda la iglesia participe en las decisiones de la iglesia. Entonces, esta asamblea para América Latina pues es esto, ya está. La diócesis de Santiago todavía no se ha activado, porque yo le he enviado nota a los sacerdotes, pero no he recibido respuesta de ningún sacerdote. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en la sinodalidad? Pues a través de capellanías, a través de centros misioneros, a través de cuasi parroquia, a través de parroquia. Se debe crear un equipo que va a recibir. Eso todo es online. Eso es online. Eso no es online, es decir, virtual, es decir, que se tiene que responder las preguntas que ya están hechas,
pero se responden a través de una computadora. Entonces muchos dirán, pero si nosotros somos del campo, no sabemos hacer esto, no vemos nuestra participación, ¿cómo va a ser? Pues la parroquia deberá tener como un acceso para que la gente responda, porque todo va a ser online y las respuestas tienen que ser también online. ¿Por qué? Porque todo esto va a la parroquia o al centro misionero o a la capellanía. De la capellanía viene aquí a la diócesis. De la diócesis va a la conferencia episcopal y de la conferencia episcopal va entonces al CELA. Pero sí es importante la participación. Yo no sé, yo no he revisado todavía cuáles son las preguntas que hay o a qué se tienen que preguntar. Incluso ahí se dan las respuestas. O sea, no es difícil lo que se da para la participación de todos. Lo único que sí se tiene que dar una respuesta de las diócesis nuestras, de todas las diócesis del país, para que de esto pues el CELAN haga supongo que algunos lineamientos, se lo envía al Papa y supongo que el Papa pues nos escribirá alguna exhortación sobre nuestra iglesia de América Latina. Eso por una parte. Lo otro que hay, a partir de octubre se va a trabajar de la misma manera, pero ya en vistas al sínodo que va a ser en el 2023. El sínodo también quiere respuestas coherentes de los fieles para que el que representa a Panamá también lleve el pensamiento, no solamente de los obispos. Nosotros antes, cuando iba alguien al sínodo, nosotros proponíamos ideas y el que iba pues llevaba las ideas que la conferencia proponía acá en Panamá. Ahora el Papa quiere que no sean solamente los obispos, sino los sacerdotes y los laicos participen también, y también va a hacerse ese proceso sinodal. La sinodalidad pues como que todos participen, que todos expresen para tener una iglesia más consona con lo que piensa el pueblo. Nosotros estamos en una época de muchos cambios, muchos cambios. Imagínense que antes pues usted tenía que escribir a mano lo que usted pensaba. Ahora es por computadora. Ahora usted le van a presentar un cuestionario, usted va a responder, el párroco recogerá todo eso, lo enviará acá a la curia diocesana y acá habrá un equipo timón que también a su vez recogerá todas las ideas y las enviará pues a la conferencia episcopal. Entonces estos son dos elementos importantes de lo que hemos hablado nosotros en nuestra asamblea ordinaria, que ha sido pues del 27 al 1 ayer. Hoy pues estamos ya de regreso a nuestras diócesis, pero ayer terminábamos pues con el comunicado que se ha leído esta mañana. Entonces es importante que entendamos nosotros que nuestra misión, que somos una iglesia activa, somos una iglesia que trabaja, somos una iglesia que construye, somos una iglesia que va adelante, va adelante, y por eso pues es importante que nosotros vivamos y crezcamos con esa conciencia de ser iglesia, de servicio al pueblo de Dios y de estar pues en el caminar que el Señor quiere. Queridos hermanos, a nivel diocesano pues sabemos, hay algunas parroquias que siguen cerradas los domingos, no se puede celebrar misa los domingos, otras parroquias por la gracia de Dios ya están abiertas al servicio del pueblo, y entonces tenemos nosotros que participar en esto. Hermanos, yo creo que hay que seguir utilizando las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el alcohol, el jabón, lavarse las manos siempre con frecuencia. Eso es importante, eso es muy importante. Pero también pues ya se está dando el tema de la vacunación, entonces aprovechemos ese tiempo también para que la vacunación sea pues sea posible. Si se da la posibilidad pues que todos se vacunen, porque una vez que se ha vacunado, las personas no le va a dar el COVID de forma tan fuerte. O sea, no va a tener que ir ni siquiera al hospital ni a la unidad de cuidados intensivos. Entonces por eso es importante vacunarse, es importante, y por eso en conciencia pues todos tenemos que adquirir esa conciencia de que tenemos que servir y vacunarnos para poder nosotros pues hacer las cosas como Dios quiere, correctamente. Entonces yo los invito también pues todavía
solamente está una vacuna, la AstraZeneca, en nuestra provincia. Yo veía hoy los carros que pasaban a vacunar, pero dicen que van a venir más vacunas y cuando llegan las vacunas, o también hay vacunas que han tratado de ir a algunos lugares remotos y la gente no quiere vacunarse. Yo creo, nosotros creemos y confiamos de que la vacuna pues es para nuestro bien y por lo tanto tenemos que recibirla, tenemos que ponernos la vacuna porque es mejor tenerla como una propaganda que dice tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, de hecho, así se trata de es mejor tener la vacuna y saber pues que esto, esta vacunación es importante para todos. Por eso entonces, hermanos, les pido pues que ojalá seamos capaces de ir cuando nos toque la vacuna, ir y recibirla. Hay mucha gente que se ha vacunado, muchos conocidos, muchos amigos que ya se han vacunado. Por ejemplo, en mi familia, todas las personas, prácticamente de mi familia casi todos se han vacunado. Eh, y eso es importante, pues que todos se vacunen, que todos reciban la vacuna lo más pronto posible, porque el virus pareciera que queda como nuevamente otro rebrote y eso se pone pues un poquito peligroso. Así que también pues ahora tengan cuidado, no salgan mucho, quédense en casa. Si hay este rebrote pues tengan mucho cuidado y no estén andando por la calle porque puede contraer este virus y ya saben pues que el virus es muy contagioso, muy peligroso y en algunas veces es mortal. Por eso entonces invitamos pues a esto, a la vacunación. También hemos tratado en el comunicado que se transmitió también a través de Radio Bravo en la mañana. Hemos tratado también el tema de la minería. ¿Y esto por qué? Porque o sea, lo que queremos no es ir en contra del desarrollo de un país, no. Lo que queremos es evitar las contaminaciones. Y lo que más se contamina sabemos que son los ríos. Y los ríos son la fuente de vida. Por ejemplo, nosotros todos bebemos agua del Santa María. ¿Ustedes se imaginan que el Santa María se nos contamine? Porque a veces la contaminación va a un riachuelo, el riachuelo va a una quebrada, la quebrada va a un río y muchos de nuestros ríos pues se unen al Santa María. Entonces el Santa María es donde bebe agua la población de Santiago. Entonces, y Santiago y Atalaya creo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, proteger nuestros ríos, defender nuestra naturaleza y evitar pues como pueblo siempre tenemos que estar presentes de hacer que la minería no es el único medio para el desarrollo. Nosotros somos un país pequeño, nosotros no estamos hablando que somos Brasil, que somos Canadá, que somos Argentina o que somos México, que tienen mucho territorio, incluso Colombia. Nosotros somos un país pequeñito y como país pequeñito tenemos que defender nuestro país pequeño. Tenemos que defenderlo porque es importante. Es importante cuidar la vegetación para nuestro oxígeno. Es importante cuidar nuestros ríos para nuestra vida. Es importante que no pensemos, bueno, que esto nos va a dar trabajo. Sí, nos va a dar trabajo, pero hay gente que, yo recuerdo cuando estaba la minería en Cañazas, muchas personas que surgieron con plomo en la sangre. ¿Y dónde viene ese plomo? Del aire que respiramos, aparentemente. Y eso iba a la sangre, ese plomo. Entonces, hay incidencias de cáncer en lugares de población de minería. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. No nos dejemos engañar que por un trabajo nosotros vamos a sobrevivir, vamos o sea, va a ser pan para hoy y muerte para mañana. Entonces yo los invito también, y lo hemos tratado, está esto en el comunicado, lo hemos tratado y queremos que todos defendamos la vida y defender la vida es también defender el planeta. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por siempre estar
atentos a nuestro trabajo, que el Señor les siga bendiciendo, que les siga acompañando, que en todo momento tengan presente a Dios y siempre para hacer el bien. Siempre, siempre, hermanos, que se nos caracterice por hacer el bien. Yo venía comentando con el señor José Luis, que viajamos juntos, venía comentando y le hablaba de una persona que conocemos ambos, y yo le digo, ese hombre es tan bueno, tan noble, que de verdad, y coincidía el cardenal José Luis conmigo, que sí, que este hombre de verdad que es noble. Me refería al rector de la Universidad Santa María la Antigua, el profesor Francisco Blanco, un hombre noble, noble, noble. Y ojalá que tengamos así cantidad de personas nobles y buenas. Yo sé que sí tenemos, son gente muy noble, gente muy buena, y por eso creo que es importante que nosotros pues nos alegremos al saber que también entre nosotros hay gente noble y buena, y que eso sea nuestro fin, procurar ser bueno, procurar ser noble, procurar no hacerle daño a nadie, sino al contrario, hacer siempre el bien. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.